Bueno, aunque hoy es el Día del Padre, no voy a dar una plática específicamente del asunto de la paternidad, pero también tiene que ver con la paternidad, el tema que voy a compartir. Pero el tema de los padres fue el día de ayer, así es que, pues, la plática se grabó. Si tú no pudiste estar, puedes comprar el CD. Creo que puede ser de mucha bendición que escuches lo que el día de ayer estuvimos compartiendo. Bueno, si hay algo que nosotros como cristianos tenemos que estar constantemente recordando y renovando, es el asunto del perdón. Y aunque ayer hablé un poquito de eso con los varones, hoy voy a ampliarlo un poquito más. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que estar constantemente checando nuestro corazón, pesando nuestro corazón. Y por el bien de nuestra alma, por el bien de nuestro corazón, por el bien de nuestro matrimonio y por el bien de nuestras familias, aún por el bien de la sociedad, tenemos que aprender a hacer del perdón un hábito. Tenemos que aprender a hacer del perdón una forma de vida y que esa característica se convierta en parte de nuestro carácter, que se convierta en parte de nuestra vida. ¿Quién de los que estamos aquí podemos decir que no necesitamos perdonar nada a nadie? Todos en algún momento de nuestra vida, poco o mucho, chico o grande, hemos sido ofendidos. Y el perdón entonces no tiene nada que ver con el asunto del que ofende, sino que el perdón tiene que ver con el corazón del que se ha sentido ofendido. Así es que hoy voy a hablar de la plática que yo hoy preparé para nosotros. Yo le llamé el perdón y sus implicaciones. Así es que voy a pedir que oremos y que Dios prepare el terreno de nuestro corazón para que podamos recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado adorándote, recordando, Señor, que tu amor fue mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer o imaginar, y que hemos recibido perdón de tu parte. Hoy queremos meditar en tu palabra, dedicar los próximos minutos, Señor, a que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que podamos dar fruto de ella. Te pido, Señor, que tú uses mis labios para lo que se hable sea solamente lo que edifique nuestro corazón, y que saliendo de este lugar, Señor, podamos salir con herramientas para seguir enfrentando nuestra vida, en la vida que tú tienes por delante para nosotros. Te bendecimos y bendigo, Señor, a cada uno de los que nos encontramos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo enseñó a orar en el famoso capítulo 6 de Mateo. Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado de esa famosa oración, y voy a dar lectura a ella. Se encuentra en Mateo capítulo 6 del versículo 9 en adelante. Dice así: ustedes deben orar así, les dijo Jesús a sus discípulos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Me llama mucho la atención cómo Jesucristo enseña a orar a sus discípulos y les dice todo lo que nosotros sabemos y que desde chiquitos sabemos de memoria. Pero hay un tema, después de haber enseñado la oración que Jesucristo enseñó a sus discípulos, hay un tema que Jesucristo hace énfasis después de haber orado. Hay un solo tema que retoma después de haber hablado del Padre Nuestro, y no es el tema de hablar de que es el Padre Nuestro. Jesucristo no siente hacer énfasis en la santidad de su nombre, ni en el reinado que Él hará, ni su voluntad, ni ninguna de las otras cosas. Hay un solo tema que Jesucristo ve necesario retomar después de haber enseñado la oración. Es un tema que a Jesucristo, por lo visto y por lo que podemos entender en este pasaje, a Jesucristo le preocupaba que sus discípulos lo entendieran.
En el versículo 12, en el pasaje dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y este es el tema que Jesucristo retoma después de haber orado y explica. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Jesucristo pone un estándar muy interesante acerca del perdón. Jesucristo enseñó que dijéramos, Padre, tú perdónanos a nosotros, así, en la misma medida en la que yo perdono a los que me han ofendido. Ahora, analizando un poquito esto, yo te quiero preguntar, ¿a cuántos Dios los ha perdonado de algo? Levanten sus manos si de alguna manera Dios los ha perdonado. Ok. La pregunta aquí ¿es verdad que nosotros somos perdonados por Dios bajo la condición de que nosotros perdonemos a otros? ¿Es verdad que Dios nos va a perdonar o no dependiendo si nosotros perdonamos a otros o no? La realidad de las cosas es que Dios nos ha perdonado ya. Y sin embargo, hay cosas y hay áreas y hay personas que aún tenemos que perdonar nosotros. Más que el énfasis literal de lo que yo encuentro en este pasaje, yo encuentro un nivel de importancia que Jesucristo quería dar a entender a sus discípulos y que ahora nos da a entender a ti y a mí. El nivel de perdón que Dios quiere que nosotros tengamos con los demás es el mismo nivel que Dios ha dado perdón para nosotros. El perdón es la puerta que abre, es la llave que abre la puerta a la libertad y a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y antes de querer definir lo que es el perdón, antes de poder hablar de lo que implica el perdón, yo quiero decirte qué no es el perdón. Porque muchos tenemos conceptos y accionamos y vivimos el perdón dependiendo de nuestros propios deseos o de nuestras propias interpretaciones. Lo primero que te quiero decir es que el perdón no es una opción. Di conmigo, no es una opción. Si nosotros queremos vivir la libertad que Dios tiene para nosotros y la plenitud emocional, física y espiritual que Dios tiene para nosotros, tenemos que perdonar. El perdón es la llave, como decía ahorita, que nos da la posibilidad de poder experimentar una vida de paz, una vida libre de amargura, una vida libre de depresiones, una vida libre de baja autoestima. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender a practicar día tras día, es el perdón. Y no es si será bueno o no. No representa una opción el perdonar. Cuando Pedro se acerca con Jesucristo y le dice, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿Hasta 7? Como que se quiso oír muy espiritual Pedro. Y Jesucristo le dice, no te digo que hasta 7, te digo 70 veces 7. Y no estamos hablando de un número específico de veces que nosotros tenemos que perdonar, como llevar una bitácora de las personas que nos están ofendiendo e irles palomeando cuántas perdonadas les faltan o les sobran. Lo que Jesucristo quiso dar a entender es que si es necesario perdonar 7 veces, hay que perdonar 7 veces. Si hay que perdonar 20 veces, hay que perdonarlo. Entonces, para este punto, para poder vivir una vida de plenitud en Cristo, el perdón no representa una opción o un punto en el que deberíamos decidir sí o no. Representa una decisión. Perdonar tampoco es o está ligado a los sentimientos, porque te voy a decir de una vez, y estoy seguro que debes de saber, que muchas veces que vas a perdonar a otros no vas a sentir hacerlo. No vas a tener ganas de hacerlo. No va a ser algo que me siento gozoso porque voy a perdonar al que me está ofendiendo. No lo vas a hacer así. Muchas veces va a ser en contra de querer hacerlo. Y no tiene nada que ver con que la persona venga a pedirte perdón o no. Se trata de una decisión en tu corazón para tu propia libertad. Si nosotros pusiéramos en una balanza las veces que deberíamos de perdonar a una persona, y por un lado está el sentimiento y por otro lado está lo necesario, estoy seguro que muchas veces no vamos a sentir el perdonar, pero no representa un sentimiento sino una decisión. También el perdonar no es
ni tiene nada que ver con justicia. Muchas veces, más de las que quisiéramos enumerar, vamos a tener que perdonar situaciones que nosotros consideramos injustas. ¿Cuáles son las cosas o qué cabe en la categoría de llamar cosas imperdonables? A la luz de saber que el perdón no es una opción ni un sentimiento y que tampoco tiene que ver con la justicia, porque la verdad es que muchas veces vamos a tener que perdonar por algo injusto que nos hicieron. Entonces, bajo esta óptica, no hay nada imperdonable. No hay cosa pequeña o cosa grande que no alcance el perdón. Por más absurdo que sea un tema, puede ser tan devastador como el gran pecado que puede haber cometido una persona. Y no depende de la acción, sino cómo nosotros enfrentamos la circunstancia emocional en nuestro corazón. Entonces, después de saber que el perdonar no es una opción si queremos vivir la plenitud que Dios tiene para nosotros, si saber que el perdón no es un sentimiento ni justicia, entonces, ¿qué es el perdón? Hay unos anuncios que salen en la televisión, no sé si los han visto. Sale esta mujer que hace noticias, que se llama Lolita Ayala. Esta mujer sale en spots de televisión con una sección que se llama Información que Cura. ¿Cuántos han escuchado de esa Información que Cura? Bueno, desde hace tiempo yo he escuchado esa Información que Cura, ¿no? Y da temas ahí interesantes y habla y todo el rollo. Pero ahora me llama la atención que ya no se llama Información que Cura, ahora se llama Consecuencias de la Desidia. Y cuando yo estaba viendo eso y Consecuencias de la Desidia, pues habla de ya cosas más gruesas y ponen ahí consecuencias, ¿verdad?, de enfermedades por dejarlas a la desidia, y hablan de la alta presión, de la diabetes, de uñas enterradas, y ponen ahí cosas ahí bien gruesas, que si no es por conciencia, por lo menos por miedo, tienes que ir a comprar el medicamento. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros como seres humanos, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando también, somos desidiosos. Y vamos dejando las cosas hasta que ya sentimos el agua hasta el pescuezo, o que ya la bronca matrimonial está por tronar, o que los hijos están en una situación que ya entonces buscamos la solución, cuando la realidad de las cosas es que la solución está en nuestra mano ya. Dios no nos ha llamado en el Padre Nuestro a corregir o a enmendar, nos está llamando a perdonar. Y yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que todos y cada uno de nosotros hay cosas aún dentro del círculo familiar, que tenemos que perdonar. Cosas pequeñas como cosas gruesas. Y a veces las cosas pequeñas son las que más daño hacen. Hay una parábola que Jesucristo habló en el libro de Mateo capítulo 18. Voy a dar lectura a ello desde el versículo 23 al versículo 25. Jesucristo dijo esto: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Di conmigo, miles y miles. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Di conmigo, 100. Acuérdate que el primero debía miles y miles y este debía 100 monedas de plata, ni siquiera eran de oro, ¿no? Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En esta corta historia, en esta parábola que Jesucristo habló, no fue una historia real, había un fin detrás de esta historia, había una lección que Jesucristo quería dar a entender, y esa lección era la lección del perdón. Poniendo en comparación la circunstancia de cada uno de nosotros con Dios, siendo que nosotros somos aquellos que le debíamos miles y miles de monedas de oro. Y hay cosas y hay áreas y personas en nuestro corazón que nos deben 100 monedas de plata. Tratando de poner en proporción lo que sucedió en nuestro corazón por parte de Dios, nada de lo que tú y yo hayamos experimentado en esta tierra, nada de lo que tú hayas vivido en esta tierra, se compara a la deuda que se te perdonó a ti y a mí por medio de Jesucristo en la cruz. Nada. Por más horrenda situación que tú hayas vivido, por más ofensa tan grande que hayas experimentado, nada se compara a la ofensa que nosotros pudimos haber hecho y hemos hecho y seguiremos haciendo para con nuestro Dios. Sin embargo, Dios nos sigue perdonando. Esta historia solamente nos da la proporción tan incongruente que existe cuando a veces nosotros no podemos perdonar a una persona, siendo que Dios nos ha perdonado a nosotros tanto. Por eso, el primer aspecto que tengo para compartir para ti acerca del perdón es que el perdón no es un acto de justicia, ni de sentimiento, ni de opciones. Es un simple acto de misericordia. Di conmigo, misericordia. Una vez escuché una definición acerca de misericordia y me gustó mucho. Y es en comparación con la gracia. La gracia significa un regalo que no mereces. No estamos hablando de algo que mereces, un regalo que no mereces, esa es la gracia. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creyeron creyeron en su nombre y le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, no porque lo merezcamos, es porque es la gracia de Dios que nos hace que Él nos pueda ver como sus hijos, aceptarnos como sus hijos y tratarnos como sus hijos. Por eso unos versículos antes dice, y vimos al unigénito del Padre lleno de gracia, pero también lleno de verdad. La misericordia es no darte o no darme a mí lo que merecemos. Mientras que la gracia es darte algo que no mereces, la misericordia es no darte lo que mereces. ¿Sí entendemos la diferencia? Dios es un Dios de gracia y nos da muchas cosas, y nos da en abundancia, pero también es un Dios de misericordia. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Su misericordia lo hace que no tengamos que pagar esa deuda porque ya fue pagada en Jesucristo. Me encanta recordar ese pasaje donde dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. No está hablando de que su gracia es nueva cada mañana, no está hablando de que su bondad es nueva cada mañana, está hablando de su misericordia. Y es esa misericordia la que nos hace levantarnos cada día sin ser consumidos por la justicia y la santidad de Dios. En este pasaje que acabamos de leer en Mateo 18, dice el Señor de aquel siervo, hablando analógicamente de Dios, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Si nosotros tratamos de poner en una balanza de justicia las veces que nosotros tenemos que perdonar, tendremos que llegar al punto de reconocer que no vamos a perdonar porque se lo merezcan o no. Pues vamos a perdonar porque es un acto de misericordia, como Dios lo ha tenido con nosotros. El pueblo de Israel era un pueblo muy religioso, que sabía lo que tenía que ser religiosamente hablando. Sin embargo, podemos ver que Jesucristo utiliza al profeta Oseas para decirles esto, porque misericordia es lo que quiero. Quiero misericordia y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces el perdón está completamente ligado no a la justicia, no al sentimiento y no a la emoción. Está ligado a un acto de misericordia, como Dios ha tenido con nosotros. El perdón implica, literalmente la palabra perdón significa aquel que pasa por alto la ofensa. Y una ofensa, leí esto en un comentario bíblico, y me gustó porque es muy gráfico lo que vamos a dar a entender en este punto. La ofensa, una ofensa era un hoyo que hacían los indígenas antes, los indios que cazaban, hacían hoyos en la tierra de tal manera que era tan grande el hoyo que iban y cucaban a los animales grandes que no podían cazar con sus flechas o con cualquier otra cosa, y cucaban a los animales de tal manera que lograban que el animal empezara a correr tras ellos, y empezaban a correr estas personas y brincaban la ofensa de tal manera que el animal venía y caía en la trampa, y ahí lo podían ya cazar. Entonces, eso es lo que literalmente significa el perdón, brincar esa ofensa, brincar una trampa que muchas veces vamos a estar expuestas a ellas, no solamente en casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier otro lugar. Siempre va a haber oportunidades para que nosotros caigamos en esas trampas y que estemos atorados en la ofensa. ¿Qué es lo que ha pasado a tu alrededor, con tu familia o amigos, padres, hijos, hermanos, que han ofendido tu corazón? Y que por mucho tiempo has estado atorado y que tu matrimonio no ha podido avanzar porque está atorado en la ofensa. Que tu relación con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu amigo, no ha podido sanar, no ha podido salir adelante porque te encuentras sumergido en esa ofensa. Dios quiere sacarte de esa ofensa. Dios quiere librarte de la ofensa para que tú puedas vivir en la libertad que Dios tiene para nosotros. Y nunca va a suceder si nosotros no entendemos que el perdonar a alguien no es un acto de que si se lo merece o no. Es un acto de misericordia, como Dios lo ha tenido con nosotros. Otra implicación que yo encuentro en este pasaje es que si no perdono, interrumpo mi relación con Dios. No solamente lo podemos ver en los pasajes anteriores cuando Jesucristo dice que nosotros seremos perdonados en la misma medida como nosotros perdonamos a nuestros deudores, sino que también en este pasaje, en Mateo capítulo 5, dice Jesucristo, viene un hombre y viene listo para entregar su ofrenda, y en este pasaje, fíjate cómo le dice Dios, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero. Di conmigo primero. Esto es, para Dios es más importante que tú te relaciones bien con tu gente, que tú te reconcilies con aquel con quien tú te sientes ofendido, que tener relación con él. Porque si nosotros somos sinceros, si nosotros tenemos rencillas o tenemos problemas y no hemos aprendido a perdonar esas situaciones, es porque no hemos entendido en su totalidad el perdón que Dios ha tenido para con nosotros. En este pasaje dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo entiendo en este pasaje que a Dios le tiene suma importancia al hecho de que nosotros entendamos en totalidad qué representa el perdón para nosotros.
Para Dios es tan importante tu relación con Él, en igual importancia como la relación que tú tienes con las personas a tu alrededor. Y no solamente lo digo en este pasaje, lo podemos ver en el gran mandamiento. Esta persona se le acercó y le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y Jesucristo le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El hombre no le preguntó del segundo o del tercero, solamente le preguntó cuál es el mandamiento más importante. Y Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, aunque no me preguntes, le dice, el segundo es semejante a ese: ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque no me lo hayas preguntado. Porque el 1 y el 2 para mí tienen el mismo nivel de importancia. En otros pasajes, en una versión dice, el segundo es semejante a este. Y en otras versiones dice, y el segundo es igual de importante que este. Fíjate cómo a veces nosotros tenemos mal conceptualizado este asunto. Para Dios es igual de importante que tú te relaciones con Él en la misma manera en la que tú te relacionas con la persona que está a tu alrededor. Y nosotros podemos decir muchas veces, yo con Dios todo, hasta la muerte, pero con Él no quiero saber nada de Él. Así de lejecito está mejor. Dios dice, deja ahí tu ofrenda y luego vienes conmigo. Primero ve y reconcílate con Él, me interesa que estés bien con Él. Para que puedas estar bien conmigo, tienes que estar bien con Él. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? El punto número 3 que yo encuentro aquí en esta historia es que el perdón lleva a la reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 dice esto: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, Dios nos perdonó a través de Jesucristo. Había una deuda que pagar, y esa deuda fue pagada por Jesucristo, y por eso Dios nos puede perdonar a nosotros. Hasta ahí vamos bien. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Pero luego dice en este pasaje, tratando de unir un poquito con el punto anterior, Dios dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Yo encuentro en este pasaje que Dios dice, yo te perdono para que tú perdones. Yo te perdono, yo te reconcilié conmigo y te entrego el ministerio para que tú te reconcilies también. Para que tú arregles las cosas que tienes que arreglar. Podemos unir este pasaje con aquel famosísimo pasaje que dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero la palabra reconciliación a veces la tenemos un poquito mal conceptualizada. La palabra reconciliación a veces pensamos que tiene que ser el punto de volver a que las cosas vuelvan a estar como antes, y eso prácticamente es imposible. Muchas veces el perdón no necesariamente significa reconciliación como nosotros lo tenemos conceptualizado aquí. Reconciliación, en un sentido estricto, significa tener paz con otra persona. No significa, a veces sucede que un matrimonio se divorcia pues, por situaciones difíciles, ofensas que se llevaron unos a otros, al grado de la irreconciliación. Pero el hecho de perdonar no implica necesariamente que ese matrimonio tenga que volver. Hay muchas otras cosas que pueden ser factores que unan o que desunan un matrimonio, pero eso no tiene nada que ver con el perdón. Qué padre cuando hay una pareja que se perdona y puede reconciliarse y poder volverse a casar y poder seguir adelante como la historia de Héctor y Lupita, ¿verdad? Que es una historia como pocas. Pero el perdón no necesariamente lleva a ese tipo de reconciliación. La reconciliación tiene que ver con paz. Tiene que ver con que tú veas a una persona y no se te retuerce el estómago. Tiene que ver con el hecho de que tú puedas ver a aquella persona a quien te ofendió, aunque esa persona ni cuenta se haya dado, y que tú no sientas en tu corazón odio, rencor, coraje. Y muchas veces
Nosotros somos víctimas de esa circunstancia. Nosotros somos víctimas a veces de nuestras propias falta de entendimiento acerca de esa paz. Dios dice, yo me reconcilié contigo para que tú te reconcilies con los demás. Yo te perdoné a ti para que tú sepas cómo perdonar a los demás. Y el punto número 4 que tengo para decirte es que el perdón implica un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el perdón implica algo ilógico. Muchas veces el perdón es ilógico. El perdón es algo sumamente espiritual. Es imposible perdonar en nuestras fuerzas y en nuestra razón a quienes nos han ofendido. Creemos que se merecen el castigo de nuestro desprecio o el castigo de nuestra ignorancia. Pero tiene más que ver el perdón con lo espiritual que con lo emocional. Y para eso requerimos de un recurso mucho más poderoso que lo emocional. Necesitamos el Espíritu de Dios entre nosotros. Quiero que te imagines por un minuto. Por un minuto solamente me gustaría que imaginaras tu matrimonio, tu vida, tu familia, tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos, tu relación con tus trabajos. Si nosotros aplicáramos día tras día el perdón en nuestra vida. Quiero que te imagines qué pasaría en el mundo si los matrimonios aprendiéramos de esta gran verdad y todos los días aprender a perdonar lo que nosotros muchas veces consideramos lo imperdonable. Quiero que te imagines por un minuto qué pasaría en el corazón de los hijos, en el corazón de los padres, si nosotros aprendemos a perdonar como Dios dice que perdonemos. Tú puedes decir, es que tú no sabes lo que él me hizo, tú no sabes lo que ella me hizo, tú no sabes cómo él me dijo, cómo me habló, cómo me ofendió. Yo no encuentro ningún parámetro, ninguna tabla de niveles de ofensas que Dios diga, bueno, de esta sesión para arriba, pues no las perdones, porque esas están bien gruesas. Yo no encuentro ni una razón, ninguna ofensa, pequeña o grande, que sea imperdonable. ¿Qué pasaría en nuestro corazón? No hablemos de quienes nos han ofendido. Hablemos de nuestro corazón. ¿Qué pasaría si nosotros día tras día viviéramos con esta característica en nuestra vida, aprendiéndola a practicar día tras día? ¿Sabes por qué? Porque aún dentro de la iglesia hay situaciones que se tienen que perdonar. Aún dentro de la iglesia. ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia. Porque nosotros somos humanos y seguimos cometiendo errores y mucha gente se va a seguir topando contigo y conmigo y la imperfección con la que vivimos. Y va a haber cosas que yo dije o que yo hice sin querer queriendo, como dice el chavo, y haber ofendido a una persona y ni cuenta me di. Y yo vivir mi vida como si nada estuviera pasando y aquella persona amargada, toda deprimida porque el pastor pasó por ahí y ni siquiera me saludó. Y yo ni cuenta me di. O sea, eso es un ejemplo solamente, no digo que la gente se ofenda porque el pastor no lo saluda. Pero la verdad de las cosas es que nuestra vida, ¿sabes qué va a pasar en el mundo si los matrimonios aprendemos a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros? ¿Sabes qué va a pasar? Se van a acabar los divorcios. ¿Sabes qué va a pasar? Se van a acabar las depresiones y todos los tratamientos psicológicos que hay para todos los que se divorcian y los hijos de los que se divorcian y todo el asunto que conlleva un divorcio y las situaciones difíciles que implican ese asunto, el dinero que se gasta en abogados, en todo el rollo. ¿Sabes por qué? Por una palabra que muchas veces no estamos dispuestos a aplicar, y eso es el perdón. Hay dos razones por las que los matrimonios se divorcian hoy en día. La número uno es
incompatibilidad de caracteres. Y número 2, diferencias irreconciliables. La verdad de las cosas es que no hay nada que no sea reconciliable si Dios está entre nosotros. No hay nada. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo que hace lo mismo cada vez? 7. ¿Sabes cuántas? Las que sean necesarias. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi mujer que me dice que me pega con el sartén? Así, ¿no? ¿Sabes cuántas? Las que sean necesarias. Mejor cómprate un casco, ¿verdad? ¿Sí me explico? El perdón no implica un nivel de decir, bueno, de aquí para arriba lo perdono, de aquí para abajo no. El perdón implica todo lo que represente una ofensa para mí. Y nunca vamos a perdonar si nosotros no tenemos un claro concepto de cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Imagina tu matrimonio por un segundo. Todo lo pasado perdonado, todo lo que ha pasado en tu vida, las ofensas que él o ella te han hecho, perdonado de un día para otro. ¿Cómo sería tu relación matrimonial? Es que tú no lo conoces, es que tú no la conoces. Ahí vive con ella un mes para que sepas cómo es. No, yo ya tengo la mía, gracias. ¿Y sabes qué? Aunque Dios está en nuestro corazón, diariamente tenemos que aprender a perdonarnos, yo y mi esposa. No, es que tú no sabes las broncas que yo tengo. No las sé, pero Dios sí las sabe. Y cuando Dios está en medio del asunto, las cosas son llevaderas. Que bajo esta óptica, ¿qué es imperdonable? ¿Qué es? ¿Qué hay que tú puedes decir? No, esto no lo puedo perdonar. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿qué hay que nosotros no podamos perdonar? Imagínate un mundo donde todos viviéramos perdonándonos diariamente. Imagínate negocios, imagínate hermanos, imagínate hijos, entendiendo el poder restaurador que tiene el perdón en la vida de las personas. Si hoy preguntara cuántos de nosotros necesitamos perdonar, pues todos yo creo que levantaríamos la mano porque todos necesitamos algo que perdonar. Y hay cosas en nuestro corazón que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos que perdonarlas hasta que nos enfrentamos con algo parecido o con la persona. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios tiene algo para nosotros y que Dios de alguna forma nos quiere llevar, como dice la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, no va a suceder si nosotros no hacemos del perdón un hábito. Nunca va a suceder si no hacemos del perdón una forma de vida. Todos los días tenemos que perdonar. Si no es así, estaremos sumergidos en esa trampa el tiempo que nosotros decidamos. Y quiero volver un poquito a este tema de la paz porque ahí es donde nosotros detectamos si hemos perdonado o no. Tú puedes decir, yo ya lo perdoné o ya la perdoné. Pero no se trata de palabras. Hay un sinfín de ocasiones que me ha tocado hablar con matrimonios y tenerlos enfrente y hablar de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y parece que es imposible deshacerse del pasado. Y es que él me fue infiel, es que ella, cuando estábamos en la secundaria, cuando acá y allá, y tú dices, no puede ser posible que este matrimonio esté atorado porque no hemos aprendido a perdonar. Y no se trata de decir, te perdono, no se trata de eso. Probablemente la persona que te ofendió o de quien tú te sentiste ofendido, nunca más la volviste a ver. A lo mejor es tu papá o tu mamá quien te ofendió y ya no están aquí. Probablemente es un hermano, una hermana que vive lejos y no se trata de, no lo puedo perdonar porque no lo tengo enfrente. No se trata de eso, se trata de tu corazón.
Se trata de poder enfrentar las circunstancias y saber que Dios ha sanado esa herida. Hablaba en la primera reunión acerca de que el perdón es como una herida en lo físico. Cuando tú te haces una herida en tu cuerpo y obviamente está expuesta y es abierta, obviamente pasa el tiempo y tienes que tener los cuidados necesarios para que esa herida sane. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el tiempo lo cura todo? ¿Han escuchado ese dicho? Eso es una gran mentira. El tiempo no cura nada. ¿Sabes qué? Si no haces lo necesario para que esa herida sane correctamente, ¿sabes qué? El tiempo empeora las cosas. Y a mí, por ejemplo, a mí me pasó, platicaba que el año pasado tuve un accidente en una moto ahí en San Felipe y andaba todo raspado y todo lastimado y traía heridas en los brazos y bueno, cuando me caí, cuando me lastimé, pues parecía que todo estaba sanando bien, se me estaban haciendo costras y todo el asunto, pero según yo me estaba cuidando, ¿verdad? Y ya miraba la costra, pero pasó el tiempo, pasaron unas semanas, pasaron un mes por ahí, y me empecé a dar cuenta que me seguía doliendo hasta que un día, sin querer, me hice presión en la herida y pues estaba todo infectado por dentro. Mis papás me tuvieron que abrir la herida, me tuvieron que quitar la costra, me tuvieron que estar haciendo lavados porque estaba completamente infectada las heridas. ¿Por qué? Porque no me cuidé bien. Ahora mi pregunta es, ¿el tiempo lo curó? No, el tiempo lo empeoró. Porque yo no hice lo necesario para que esa herida sanara como debía de sanar. Ahora la consecuencia era peor. Ahora me tenían que abrir, ahora me tenían que lavar la herida con un jaboncillo ahí que me dolía un chorro y esperar a que cicatrizara como debería de ser. ¿Qué heridas hay en tu corazón que has pensado que el tiempo la han curado? ¿Qué heridas ha habido en tu matrimonio que tú crees que el tiempo ya lo sanó? Yo te quiero decir, por fuera parece estar sano, pero por dentro, si nosotros no hicimos lo necesario para que Jesucristo viniera y limpiara esa herida y sanara como debería de sanar, esa herida está peor el día de hoy. No solamente una infección puede caer a una herida de esas, sino que si no se trata con el tiempo se puede hasta gangrenar. Y cuando se gangrena el asunto ya no hay marcha atrás, la única opción que hay es amputar la extremidad. Así es nuestro corazón. Probablemente tú tienes años en Cristo y dices, no, pues yo ya perdoné todo. Pero yo quiero enfocarme especialmente a aquellas personas que saben literalmente el nombre y la circunstancia de la situación que te ha mantenido preso en esa ofensa. Hay situaciones en nuestro corazón que si nosotros no tenemos la valentía de enfrentarlas, lo único que van a lograr va a ser un corazón de piedra. No sé si alguna vez has tenido un callo, no levanten la mano, pero un callo es tejido muerto, es por la fricción o por lo que sea, se va haciendo capa hasta que llega un punto en el que se hace tanto tejido muerto que ya no hay sensación, está duro. Y ¿sabes qué? A veces nuestro corazón está encallado. Por eso la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 4 nos dice, estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otras versiones dice, esfuércense por mantener la unidad. Vaya que se requiere de un esfuerzo. Nadie dijo que el matrimonio va a ser fácil. Se necesita esfuerzo y aprender a hacer del perdón un hábito diario en nuestra vida. Voy a invitar a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Y voy a invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento. Y me quiero dirigir, a lo mejor es un número reducido, pero me quiero dirigir a aquellas personas que tú sabes que no has podido perdonar. No estoy hablando
si piensas que has perdonado. No estoy hablando si sientes que has perdonado. Quiero dirigirme a aquellas personas que tú sabes que no has podido perdonar una circunstancia. Con tu esposo, con tu esposa, con tu ex esposo o con tu ex esposa, con un compañero de trabajo, con tu patrón, con tu hermano mayor, con tu hermano menor o hermana menor, no sé, tantas cosas. Pero yo quiero dirigirme específicamente a aquellas personas que saben, que se sienten atoradas, que tú ves a esa persona y sientes que el estómago se te retuerce, que te acuerdas de aquella circunstancia y te hierve la sangre. Hay un precio que se pagó por tu paz. Y te quiero decir que tu matrimonio nunca va a vivir la expectativa de lo que tú quieres si no aprendemos a hacer del perdón parte de nuestro carácter y parte de nuestras acciones diarias. Si tú estás aquí y tú tienes bien identificado qué y cuándo y quién te ofendió y no has podido superarlo, yo te quiero invitar a que te pongas de pie y donde estás, por favor. Esto no se trata de vergüenza, se trata de reconocer. Y ese es el momento para que tú digas, necesito perdonar. Ese es el momento para que digas, necesito dejar este saco de cargas que se ha convertido en peso y que me ha hecho pesada la vida. Decido dejar este saco que lo único que he hecho es hacer pesado mi matrimonio porque el pasado me sigue persiguiendo. Ese es el momento de perdonar. Y no se trata de que si sientes o no. No se trata de una opción, ni se trata de que sea justo o no. Se trata de que es por tu bien. Se trata de que es por tu sanidad y por tu plenitud. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, porque hemos recordado tu bondad para con nosotros. Hemos recordado, Señor, que te debemos miles y miles de monedas de oro. Sin embargo, has tenido misericordia de nosotros. Y hoy, Señor, te damos gracias por eso. Hoy recordamos con ternura, Señor, que nosotros te hemos ofendido muchas veces. Sin embargo, tus misericordias son frescas, nuevas cada mañana. Y recordando eso, Señor, sabiendo que tu palabra nos enseña que el precio de nuestra paz fue sobre ti, Señor, no estamos dispuestos a un día más llevando esta carga en nuestro corazón, Señor. Sabiendo, Señor, que el perdón es mucho más que sentimientos, hoy decido tener misericordia de aquel que me ofendió. Y probablemente, Señor, sin darse cuenta, y aunque se hubiera dado cuenta, Señor, hoy decido perdonar. No estoy dispuesto a que mi matrimonio siga siendo víctima, Señor, de la ofensa, de la trampa donde nos sentimos sumergidos. Sabemos que esto es algo sobrehumano, Señor, algo sumamente espiritual. Y hoy queremos deshacernos de eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Te voy a invitar a que levantes tus manos al cielo, los que estamos de pie, y que cantemos esto con todo nuestro corazón. Declara el Santo Espíritu. Santo Espíritu, vive en mí, Señor. Vive en mí. Que tu voluntad reine en mí, Señor. Reine en mí. Como ofrenda hoy, confiésale esto. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Una vez más, Santo Espíritu, dile esto. Santo Espíritu, vive en mí, Señor. Vive en mí. Que tu voluntad, que tu voluntad reine en mí. Como ofrenda hoy, Señor. Como ofrenda hoy me entrego a ti. Me entrego a ti. Con todas sus fuerzas declara, necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Necesito tu amor. Como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón. Santo Espíritu, una vez más clámale, necesito tu gracia, necesito tu gracia, necesito tu amor. Como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón. Santo Espíritu, con las voces, necesito tu gracia, clámale. Necesito tu gracia, necesito tu amor. Como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón. Santo Espíritu, Santo Espíritu, oh, necesitamos tu gracia, Señor. Santo Espíritu, llénanos, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Quiero decirte que lo que Dios tiene preparado para ti y para tu familia y para tus generaciones es algo que, dice la palabra de Dios, ni ojo vio, ni oído ha escuchado las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que esperan en Él. Pero lo que sí te puedo decir es que nunca lo vamos a experimentar si no hacemos de esto, del perdón, una forma de vida diaria. Todos los días tenemos que levantarnos sabiendo que de alguna forma u otra, directa o indirectamente, vamos a ser ofendidos. Pero el perdón es la única puerta que nos va a llevar a no detenernos en esa ofensa, en esa trampa, sino que la podemos brincar y seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo te invito, haz de tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, todos los días, aplica esta verdad del perdón. Y te garantizo
una vida de plenitud. No porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice. Te garantizo que tu matrimonio nunca se va a ver tambaleante. Te garantizo que tu relación con tus hijos y con tus padres y con tus hermanos nunca va a estar expuesta a división. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a perdonar. Así que yo quiero invitar en esta tarde. ¿No se está yendo bien? Yo te quiero invitar en esta tarde a que, si tú nunca le has dado la oportunidad a Jesús que entre a tu corazón, si nunca le has dado la oportunidad a que Dios sea tu Padre y experimentar ese perdón, y nunca lo has hecho, yo te puedo decir en esta tarde que te va a ser imposible perdonar si nosotros no aprendemos a ser perdonados por Dios. Así que voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, y quiero hacer esta invitación solamente una sola vez, y es a ti que probablemente nunca le has dado la oportunidad a Jesús a que entre a tu vida. Nunca has hecho una oración de entrega y decirle: Señor, yo me rindo a ti, te necesito tu perdón, necesito tu amor. Y si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, yo quiero orar contigo en esta tarde. Te voy a pedir que me lo hagas saber levantando tu mano si tú quieres decir: yo necesito a Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. ¿Habrá alguien que diga: yo necesito a ese Dios? Gracias, Señor. Si tú levantaste la mano, quiero que hagas esta oración conmigo. Que repitas esta oración tan fuerte como puedas. Y digas esto: Señor Jesús, hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu amor. Porque tu palabra dice que el amor consiste no en que yo ame, sino en que tú me has amado primero. El perdón consiste no en saber perdonar, sino en que tú nos has perdonado primero. Y hoy te acepto, te recibo como mi Salvador, como aquel quien ha tenido misericordia de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Padre, te damos gracias por tu palabra, por recordar tu amor, tu misericordia fresca, tu gracia inmerecida. Y yo clamo en el nombre de Jesús, Señor, que por tu Espíritu Santo nosotros aprendamos a hacer del perdón, Señor, una forma de vida. Porque tú tienes esa forma de vida con nosotros. Diariamente nos perdonas y queremos aprender de ti, el Padre perfecto, el Padre amoroso. Hoy decidimos perdonar, Señor. Hoy decidimos soltar a aquellos, Señor, que nos ha mantenido en la trampa, para seguir avanzando en lo que tú tienes para nosotros. Te bendecimos, despídenos con bien de este lugar, que podamos pasar un tiempo precioso con nuestras familias, pero también recordando, Señor, que estamos expuestos a ser ofendidos día tras día. Ayúdanos a poder perdonar, enséñanos a saber perdonar, y ayúdanos a poder experimentar la paz que conlleva una vida de perdón. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos. Varones, no se olviden del campamento que tenemos el próximo fin de semana. Pueden anotarse con Rafa, ahí en la parte de atrás. Nos vemos en la semana, que Dios los bendiga. Apunten en su agenda que el primer domingo de julio tenemos una sola reunión a las 11 de la mañana. Dios los bendiga.